Bueno, continuando con los encuentros y los temas de biomecánica, en este momento vamos a tratar conceptos básicos. La bibliografía de Viladotti Bogelli en realidad es un tanto densa, con mucho contenido. Yo sé que no me deben querer mucho, pero en realidad es muy importante. Vamos a rescatar de esto a lo largo de los contenidos teóricos muchos conceptos que nos da Vilador. Así que nos vamos a detener en este momento con los conceptos de fuerza, pensando y desde el abordaje de la biomecánica, ¿no? Lo que es la mecánica, la física, que necesitamos tener claro y que en realidad ustedes ya lo han visto en física el año pasado, así que esto es un repaso, ¿no? Un concepto de fuerza, la medida de interacción entre los dos cuerpos o partículas. Estas fuerzas, ¿qué es lo que van a provocar? Puede ser una velocidad, puede ser una deformación, que se grafica con un vector, y que también están las leyes del movimiento que vamos a aplicar con las fuerzas, la primera, la segunda y fundamentalmente la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción. Esto donde, por un ejemplo, para que empecemos a tener en claro, es uno de los ejemplos clásicos es la marcha, ¿sí? La acción del pie en el apoyo y como la reacción del suelo. A esto le podemos ir agregando lo exterior. No nos vamos a detener por ahora en lo interno que sucede en el cuerpo humano, pero sí de qué podemos mirar desde afuera. ¿Qué pasa si esta marcha se transforma en un trote, en una corrida? El impacto de acción que ejerce el cuerpo sobre el suelo, puntualmente sobre el talón, y cómo ese suelo va a reaccionar. Entonces, estas fuerzas que chocan con sentidos diferentes, con magnitudes diferentes, ¿sí? Porque no es lo mismo un atleta de 50 kilos a uno de 80 a 100 kilos, ¿sí? El tipo de calzado, cómo va a actuar este calzado, si es realmente preparado para la caminata o para el trote, ¿no? Que tenga en esto los diseños y la tecnología ha avanzado mucho, y esto es lo amplio de la biomecánica, entrar a ver. En algún momento estaban muy de moda las cámaras de aire, los resortes, si alguno tiene un poco de memoria, y a veces hay zapatillas todavía dando vueltas con ese tipo de sistema amortiguador para que no impacte tanto en el talón de la persona, que también tiene que ver y acordar con el tipo de suelo que se use, ¿no? En esto hay muchos estudios y reglamentos fundamentalmente en cuanto a cómo se construyen lo que son las canchas de fútbol 5, más allá que sean las alfombras sintéticas, el pádel, ¿no? Que quizás el pádel sale además de mi época, también tenía todo un diseño, ¿no? En cuanto a los niveles de arena, de cemento, de concreto, de lo que fuese, como las canchas de tenis y de fútbol, que hoy uno puede saber un poco más. Todo esto hace al estudio biomecánico y de la tecnología aplicada para esta fuerza de acción y reacción, y que no lesione al cuerpo o a las partes de los deportistas, ¿no? Ya después analizaremos y daremos más ejemplos. La fuerza tiene, ya dijimos, la magnitud, un punto de aplicación, dirección y sentido. Y hay un efecto tanto externo, que hablábamos de esto desde lo que sucede por fuera del cuerpo humano, y este es el efecto externo, ¿sí? Que provoca movimiento, que provoca reposo. Y el efecto interno tiene que ver con lo propiamente molecular. Va a haber una deformación plástica o elástica,
Pero esta deformación e incluso el aumento de temperatura tiene que ver con lo que dice ahí, molecular, con los tejidos. Por eso nos hemos detenido tanto en cada uno de los capítulos de Viladot, el estudio de los tejidos, desde la bioquímica incluso, con la actina, con la miosina, con los osteocitos, con los osteoclastos, con todos estos componentes, inclusive la irrigación y la inervación del tendón. Cuando nos vamos a ir deteniendo en cada uno de los temas, vamos a rescatar la importancia de la piel, de las fascias, cómo son necesarios para el rol del kinesiólogo, porque no solamente es lo deportológico y evitar las lesiones o rehabilitar, reeducar un miembro inferior, superior para alguna práctica deportiva, sino las otras afecciones de la vida diaria, heridas cortantes, punzantes, a veces accidentes de trabajo con máquinas. Entonces las afecciones y las secuelas en piel son realmente un área nuestra, y que en esto la piel y las fascias cómo van a ser necesarias para una buena reeducación, rehabilitación de la persona. Entonces, esto de plástico y elástico tiene que ver con lo que ahí claramente le va diciendo, y he tratado de que solo salga esto, porque también lo habla Fucci, pero es esto de la plasticidad o la elasticidad, ¿no? La elasticidad como una virtud y una capacidad propia del músculo, mientras que la plasticidad, ¿sí?, es más de las partes, de los elementos más rígidos, propiamente del hueso. Bueno. Y bueno, las cargas lo mismo, estas tensiones estáticas dinámicas y las fuerzas internas que hace que reaccionen todos estos componentes externos, cómo va no solo alterando el estado molecular, sino las fuerzas internas, cómo reacciona cada componente articular y también el muscular, pero fundamentalmente los componentes articulares, cómo participan en esto. Bueno, la fuerza se grafica con vectores libres, deslizante fijo, y acá entra el peso, es la fuerza que realiza el cuerpo sobre la tierra. Este peso que va a tener un centro de gravedad a nivel de la pelvis, ¿sí?, y que se va a desplazar hacia las dos bases de la columna, se bifurca a nivel de la pelvis misma, del anillo osteofibroso como cintura pélvica, y se va a distribuir a la base, a las dos columnas que llevan a la base de sustentación, que son los pies. Entonces, esto es como importante para que comprendan cómo vamos a ir aplicando estos vectores, esta fuerza y este movimiento con toda esta fuerza, porque hay que moverlo, hay que moverlo. Si determinamos el centro de gravedad, ahí también Viladot nos hace el ejemplo cómo trazar el centro del cuerpo, y acá vemos dos vehículos, ¿sí?, dos medios de transporte similares, porque son con doble rodado, digamos, la bicicleta y la moto, pero que cada una tiene el centro de gravedad muy parecido al medio de todo. La diferencia está en el peso-masa, ¿sí?, donde el centro del peso se traslada hacia atrás en la moto. Entonces ese centro de gravedad tiene que trasladarse un poco hacia atrás debido a este peso-masa que lo da el motor, el caño de escape y todos los elementos mecánicos que diferencian a la moto de la bicicleta. Entonces no es tan, si pensamos en las caídas que hemos tenido en bicicleta, ¿no? Cuando uno anda en bicicleta o los papás enseñan a los hijos, nos enseñamos, ¿qué te dicen? No frenes con la rueda delantera. Justamente por eso, el frenado con la rueda delantera, nuestro cuerpo va a ser el que impulsa y vamos a pasar por encima de ese eje, de ese centro que va a estar fijo, en este caso la rueda delantera, va a quedar fijo y el impulso que traiga va a hacer que se pase. A veces no es solo frenado, puede ser también
algún pozo o alguna rotura del eje anterior, se frena la parte anterior y el impulso que lleva de la aceleración del vehículo más nosotros que estamos desplazando el centro de gravedad del vehículo, vamos a ir pasando por arriba. Entonces la bicicleta se frena con la rueda de atrás, a diferencia de la moto, porque justamente el peso del vehículo no solo que está por detrás, sino más abajo, más cerca del suelo, el frenado debe ser con la rueda primera, la rueda anterior, para que se deslice y no gire y se dé vuelta sobre sí mismo. La fuerza aplicada, entonces hay una deformación por tracción, por compresión, y rescate el término de cizalladura, que es una denominación, es un movimiento, una fuerza nueva que también se ve en los componentes articulares, fundamentalmente en la columna vertebral, ¿no? Es un concepto que incorporamos en biomecánica. A nivel de la mecánica del hueso, ¿sí? Cada hueso va a tener sus particularidades de acuerdo a su forma. Vamos a analizar y vamos a encontrar diferentes ejes, y esto también, de acuerdo a sus ejes, van a tener movimientos que no solamente son movimientos sobre sí mismos, ¿no? Que son estos giros y balanceos, el hueso sobre sí mismo, no desde el enfoque de la articulación y de cómo se mueven. Son abordajes diferentes. Entonces, entender que cada hueso va a tener estos movimientos y va a repercutir de alguna manera sobre la articulación con posibilidad de lesionarla, ¿no? Ahí bien les explicaba Fucci, da el ejemplo, Vilado les da el ejemplo del esquiador. Entonces tenemos el ejemplo de que en la práctica deportiva fija el pie y gira el hueso largo, la tibia sobre sí misma, y se fractura. Diferente es en algún deporte donde se confronta la fuerza, como aquella frenada entre Orión y Pavón, donde le pone el pie firmemente el arquero de Boca al jugador y fractura también tibia y peroné, pero donde la fuerza externa del pie del arquero hace perpendicular al eje de la tibia y lógicamente lo termina fracturando, porque a eso se suma el empuje de las dos fuerzas, chocan ante un tejido que es netamente plástico, no elástico, y termina rompiéndose, que en el caso del hueso se denomina fractura, ¿sí? Cuando esto no sucede y el hueso se mantiene y persiste, generalmente lo que se lesiona son las articulaciones, tanto puede ser por arriba como por debajo. Y el caso más frecuente siempre son la lesión de los cruzados, ¿sí? Hoy, si miran un poquito el fútbol, venda los tobillos, hacen un vendaje, un encintado, ya no es venda tampoco, entonces hace que los tobillos estén mucho más firmes y pasa a ser más inestable, más expuesta la articulación de la rodilla y la rotura de los cruzados como consecuencia, donde ahí la fuerza ya impacta en un tejido más blando. En cuanto a la biomecánica y la contracción muscular, no solo la capacidad de contracción, sino la fuerza, ¿sí? Que esto lo vamos a ir viendo como incluso el hecho de sostenernos contra la gravedad, el hecho de la bipedestación. Cuando hablábamos del tiempo y la evolución, de la cuadrupedia pasamos a la bipedestación haciendo un gran esfuerzo, una gran sobrecarga de algunos componentes en nuestro cuerpo, ¿sí? El miembro inferior soporta todo el peso, mientras que el miembro superior se libera para buscar el alivio. La cinemática, la cinética, la dinámica y la estética, o sea, son todos estos conceptos que van a participar en la mecánica. Identificarlos y poder aplicarlos, pero fundamentalmente hay que tener claro esto, ¿no? No solo los conceptos, sino también la anatomía. Ya vamos a ir viendo cómo estos componentes articulares van a participar
la mecánica aplicada, empezar a tener claros estos conceptos y cómo aplicarlo, las máquinas simples, las herramientas, cómo nos van a servir, no solo en el análisis mecánico de las articulaciones y la física aplicada al cuerpo, sino también que nos van a facilitar después en el desempeño de nuestra profesión. Pero de las máquinas simples vamos a rescatar la polea, la palanca y la cuña. Vamos a ver cómo por lo menos estos tres elementos, puede aparecer ahí el plano inclinado, bueno, vamos a ir viendo, pero sí quiero que repasen esto y están dando en los conceptos la palanca, la polea, ¿sí? Y la cuña. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la ventaja que nos ofrecen ya? Después los vamos a ir repasando. Pero ahí dice polea simple, hay dos poleas. En realidad le llamamos polea fija y polea móvil. Entonces la simple sería la fija. ¿Cuál es la ventaja de esto? Nos vamos a detener un poquito más adelante, ¿sí? Y en las herramientas, bueno, inclusive en esto, cuando en los conceptos de herramienta aparecen elementos que nosotros necesitamos en la semiología y en la kinesiterapia. Las leyes de la contracción muscular. En esto Fucci me pareció muy sintético, muy claro, y ya nos deja, y el material que les anexe tenía que ver con aplicar estos conceptos vertidos por Fucci y Benigni. Era entender que estos músculos con un origen e inserción, que son importantes saberlos, pero que para poder justificar el movimiento es importante conocer la anatomía, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Pero entender que la contracción del músculo necesita de estas tres leyes, diría el doctor Limau, un fisiatra del Instituto Fleming de Buenos Aires, ¿sí? Que diría de ley de aproximación, de detorsión y de reversibilidad. Al contraerse se aproximan los puntos de origen e inserción. Como las fibras no son paralelas, sino que tienen esta forma de uso más ensanchado hacia el medio y angostado hacia los extremos, las fibras musculares al contraerse se alinean y en esto lleva a quedar más paralelizadas, por lo tanto hacen una detorsión. Y la capacidad fundamental en esto de la reversibilidad y entenderlo que el músculo va a participar si pasa por esa articulación, ¿sí? Yo, trabajando con el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Entendíamos de que pasaba por las cervicales, que iba a trabajar e incidir en la clavícula y en el esternón. Entonces, algo va a realizar, algún movimiento va a realizar en uno o en otro extremo. Trabaje en los dos o trabaje de un solo lado. Esto es lo amplio y lo que es. Empecemos a mirar el bosque, ¿sí? No nos quedemos con el esternocleido, sino que va de acá hasta acá y describe así y así, y que lo podemos palpar o la tórtica, sino cómo verlo en su tridimensionalidad. Veremos también más adelante que este esternocleidomastoideo, como para que empiecen ustedes a ver cómo si la lordosis cervical está aumentada, el centro de gravedad pasa por detrás del el eje transversal de la columna cervical está por detrás del eje del esternocleidomastoideo, se convierte en extensor y no así en flexor, como lo tenemos claro hasta este momento. O sea que, de acuerdo a la lordosis que tenga la persona, la lordosis cervical que tenga la persona, y me gustaría que recordaran la imagen del viejito sentado en el banco, ¿sí? Esa jiba, esa cifosis importante, lleva a que él exagere su lordosis cervical. Entonces, esta mecánica del esternocleido no sería la que tenemos más en cuenta, más clara hasta aquí. Los componentes articulares, cómo van a trabajar, esto ya lo vamos a ir viendo porque se está haciendo muy largo este contenido, y las diferentes clasificaciones que ustedes han visto de acuerdo a los autores.
Sí tener claro que la congruencia articular implica la capacidad de una articulación para recorrer fluidamente el rango de movimiento fisiológico sin necesidad de separación o excesiva deformación de las superficies articulares. Aquí Viladot nos detenía mucho en el cartílago articular, en la membrana sinovial, en cómo son las caras, en cómo es su nutrición para no lesionarlo en el movimiento de fricción. Cuando no hay no hay un buen trabajo muscular, sin duda empieza a sufrir la articulación y empiezan estos micros movimientos que van a lesionar junto con la carga de peso, más la reacción y acción, ¿sí? La tercera ley de Newton, cómo van a facilitar o fomentar la degradación o degeneración de los tejidos articulares propiamente. ¿Sí? Para lo que luego serían las artrosis en algunos casos, ¿no? La finalidad del movimiento humano, manipulativo y expresivo, sean las manos, sea el rostro, nuestro cuerpo expresa mucho, y fundamentalmente la finalidad de la biomecánica, el gasto de energía que implica en la realización, con una buena optimización, habla de el máximo rendimiento posible. Esto es lo que buscamos, esto es lo que queremos, ¿sí? Rescato para cerrar este material una frase que la escuché en dos personas, en realidad en la película de Karate Kid, la del señor Miyagi, que él le aporta esto de la fuerza, y el licenciado Guini, que es un psicólogo de acá de Córdoba, que dice: no es lo mismo no hacer nada que estar quieto. El señor Miyagi aporta esto de la fuerza en su deporte o en la transmisión de este concepto del deporte de Karate Kid. Pero bueno, no es lo mismo no hacer nada que estar quieto. Algo sucede en nuestro cuerpo, algo se está contrayendo, algo se está moviendo, aunque no sea muy perceptible, no sean grandes masas musculares, ni ravioles prominentes, ni hombros redondeados, ¿sí? Nuestro corazón late, el peristaltismo existe, es necesario estar de pie, es necesario para el funcionamiento correcto del riñón. Así que hasta los pacientes con alguna lesión medular, con alguna cuadriplegia importante, deben tratar de pararlos para que el resto del organismo, que parece que no, sí, o que dirían algunos, sí está funcionando, y es importante.